En la providencia del Señor, esta segunda parte se ha alargado mucho más de lo que estaba en mis planes, pero doy gracias a Dios por la oportunidad de poder compartir su palabra y el privilegio que es esto. Vamos a orar antes de empezar. Señor, te damos gracias. Gracias por un día más. Gracias por la extensión de tu misericordia. Gracias porque podamos estar reunidos en tu nombre, con la iglesia, abriendo tu palabra, con la disposición de que tu Espíritu Santo sea obrando en cada uno de nuestros corazones. Señor, sé que muchos a veces llegamos muy cargados, muy desanimados, tal vez incluso con crisis en la fe. Ruego que tu Espíritu Santo esté haciendo esa obra transformadora, de ánimo, de restauración, de transformación. Ruego que tú estés obrando en cada uno de los que acá está presente, más allá de la edad que tengas, Señor, que tú les des la claridad, el corazón, Señor, para poder estar abiertos a tu palabra. Y podamos, como dice el título, Señor, de esta reflexión, podamos darte gracias a ti, el único Dios vivo, verdadero, el único Dios que salva. Señor, gracias porque pese a los tropiezos puedo tener la oportunidad, la posibilidad de compartir tu palabra. Ruego tu gracia, ruego que me ayudes en la exposición, en la claridad. Ruego que tú estés obrando en cada uno de los niños, de los adultos acá presentes. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén. Pasamos al Salmo 118. Voy a estar leyendo la versión La Biblia de las Américas. Esta es la segunda y última parte de este Salmo. Vamos a leer. Así dice la palabra de Dios. Salmo 118, desde el verso 1 vamos a leer hasta el verso 29. Dad gracias a Yahvé porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel, para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón, para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen a Yahvé, para siempre es su misericordia. En medio de mi angustia invoqué a Yahvé. Yahvé me respondió y me puso en lugar espacioso. Yahvé está a mi favor, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Yahvé está por mí entre los que me ayudan, y por tanto miraré triunfante sobre los que me aborrecen. Es mejor refugiarse en Yahvé que confiar en el hombre. Es mejor refugiarse en Yahvé que confiar en príncipes. Todas las naciones me rodearon, en el nombre de Yahvé ciertamente las destruí. Me rodearon, sí, me rodearon, en el nombre de Yahvé ciertamente las destruí. Me rodearon como abejas, fueron extinguidas como fuego de espinos. En el nombre de Yahvé ciertamente las destruí. Me empujaste con violencia para que cayera, pero Yahvé me ayudó. Yahvé es mi fortaleza y mi canción, y ha sido salvación para mí. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Yahvé hace proezas. La diestra de Yahvé es exaltada. La diestra de Yahvé hace proezas. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Yahvé. Yahvé me ha reprendido severamente, pero no me ha entregado a la muerte. Abridme las puertas de la justicia. Entraré por ellas y daré gracias a Yahvé. Esta es la puerta de Yahvé. Los justos entrarán por ella. Te daré gracias porque me has respondido y has sido mi salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Obra de Yahvé es esto, admirable a nuestros ojos. Este es el día que Yahvé ha hecho, regocijémonos y alegrémonos en él. Te rogamos, oh Yahvé, sálvanos ahora, te rogamos. Oh Yahvé, prospéranos ahora. Bendito el que viene en el nombre de Yahvé. Desde la casa de Yahvé os bendecimos.
Yahvé es Dios y nos ha dado luz. Atad el sacrificio de la fiesta con cuerdas de los cuernos del altar. Tú eres mi Dios y gracias te doy, y tú eres mi Dios y yo te exalto. Dad gracias a Yahvé porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. La verdad principal de Salmo es: en su misericordia eterna Yahvé salva a su pueblo por medio de Cristo, la piedra angular rechazada y exaltada, por lo cual como su pueblo debemos responder con gratitud y alabanza. Algo que habíamos mencionado de este salmo y las características que tenía este salmo era que era parte de lo que era el Jalel egipcio, que abarcaba desde el Salmo 113 hasta el Salmo 118. Esta colección de salmos era tradicionalmente recitada por el pueblo judío para las fiestas religiosas, en especial para la fiesta de la Pascua, aunque también para las otras importantes que eran la fiesta de Pentecostés y la de los tabernáculos. Y la idea de Jalel significaba alabar, glorificar, y se decía egipcio porque esta alabanza empezaba recordando lo que Dios había hecho y cómo Dios había rescatado a su pueblo de la esclavitud con los egipcios. Y la idea de esto era traer a memoria lo que Dios había hecho por medio de su poder y de su gracia redentora. Y la idea con esto también, con esto del Jalel egipcio, era que el pueblo de Dios pueda rendirle alabanza a Dios. Este salmo fue cantado por lo menos según lo que dice la tradición evangélica, este salmo fue cantado por los peregrinos que acompañaban a Jesús cuando él entraba a Jerusalén, ¿recuerdan? Cuando él estaba visitando y cuando le recibían con las palmas, con los ramos. Los primeros 3 puntos los revisamos en una anterior oportunidad. El primer punto es: Dios es bueno y su misericordia es eterna. Y en esta primera sección se establecía el tono que iba a tener todo el salmo y el énfasis que tenía este salmo, que era que como criaturas de Dios y como su pueblo nosotros le demos gracias a Dios, porque en esencia Dios es bueno. El segundo punto: Dios es nuestro refugio en la angustia. Habíamos hablado y habíamos dicho que no porque seríamos su pueblo estaríamos exentos de pasar por dificultades. Más bien Dios permitía que pasemos por dificultades aún para que nosotros podamos crecer en confianza en Él. Y de hecho el salmista eso es lo que hace, reconoce que ha pasado por dificultades y que Dios ha permitido esas dificultades, que incluso muchos querían acabar con su vida, pero que Dios lo ha guardado. Dios es nuestro refugio en la angustia. El tercer punto que habíamos visto es: Dios da la victoria a su pueblo y les da gozo. No solamente es un pensar y decir voy a soportar hasta que el Señor venga o hasta que yo parta con el Señor, sino que en medio incluso de las dificultades el pueblo puede gozarse, puede hallar contentamiento en Dios. Con esta base que hablábamos bastante de agradecimiento, de refugio, de victoria, ahora nos vamos a dirigir a los 2 puntos finales que son en los que vamos a reflexionar. Gran parte tiene que ver con el siguiente punto, donde vamos a explorar la figura de Cristo como la piedra angular. Algo importante que también se había mencionado en una anterior oportunidad es que para lograr entender mejor este salmo hay que entender que no solamente es una persona que está siguiendo y diciendo cada uno de los versículos, sino que hay una alternancia entre los oradores. Si lo comprendemos así, vamos a poder entender un poco mejor este salmo. Pasamos entonces a nuestro cuarto punto en nuestro bosquejo: la piedra angular rechazada y apreciada. Versículo 19, que era hasta el 18 habíamos hecho en la anterior oportunidad, ahora continuamos con el versículo 19. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas y daré gracias a Yahvé. Esta es la puerta de Yahvé, los justos entrarán por ella. Te daré gracias porque me has respondido y has sido mi salvación. El versículo 19, abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas y daré gracias a Yahvé.
pensemos lo siguiente. Recordemos que habíamos dicho que este salmo generalmente se cantaba en las fiestas solemnes y entonces había una procesión donde el pueblo de Israel iba rumbo al templo. Esta procesión era guiada por el mismo rey. Entonces acá el rey está llegando a las puertas del templo y está diciendo: abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas y daré gracias a Yahvé. Ahora el orador, posiblemente el rey, hace un juego de palabras para no solo referirse a abrir las puertas del templo, sino también apuntando a salvación. Para entender mejor esto, recuerden que vamos a poner la figura que precisamente acá está queriendo colocar el salmista. Las ciudades importantes en ese tiempo, una forma de demostrar su poderío o su desarrollo probablemente, y para preservar y guardar ese poderío y desarrollo, no eran como en este tiempo. En este tiempo probablemente, ¿cómo defines que una ciudad es importante? Por el movimiento y el ajetreo que hay. Muchos piensan en La Paz, por ejemplo, y todas las personas corriendo y muchos negocios funcionando a la vez y dicen: ahí hay mucho movimiento, es una ciudad grande, ¿no? y el crecimiento que hay en esas ciudades. En ese tiempo, para preservarse y para guardarse, entonces lo que hacían muchas de las ciudades eran ciudades fortificadas. Y alguna vez habíamos mencionado eso. Entonces no era como acá, como en este tiempo, que cuando las ciudades son grandes tú puedes entrar por diferentes partes. En esos tiempos, al ser las ciudades fortificadas, entonces la forma de ingresar a esas ciudades era exclusivamente por las puertas. Era solamente por las puertas que se podía entrar a las ciudades. La puerta era la barrera que separaba que una persona esté dentro o fuera de la ciudad. Era lo que separaba que esas personas estén en seguridad dentro de la ciudad o fuera de la ciudad, a expensas de otros peligros. Parece ser que el sentido que le está dando el salmista es más o menos ese, solo que en vez de hablar de ciudad está hablando del templo. La seguridad está en el templo, el lugar de regocijo está dentro del templo. Ellos están haciendo la procesión para acercarse al templo. Recuerden que el templo era el centro espiritual, religioso por excelencia del pueblo de Israel. ¿Qué era lo que diferenciaba al pueblo de Israel de las otras naciones? ¿Por qué era conocido el pueblo de Israel? Porque era el pueblo de Yahvé Dios. Eso era lo que lo hacía diferente. Y el lugar donde se encontraba con Dios era precisamente en ese lugar. La presencia de Dios residía en ese lugar y lo habíamos mencionado. Entonces, imagínense eso, esa es la expectación, esa es la alegría que ellos sentían cuando ellos estaban haciendo esa procesión. En ese lugar está su refugio, en ese lugar se están encontrando con su Señor. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas y daré gracias a Yahvé. Bain comenta: el término puerta se refiere a la estructura que cierra y enmarca una abertura grande a través de una pared, o bien la barrera que personas y sus cosas atraviesan para entrar en un recinto cerrado. El pórtico de una ciudad a menudo consistía de una estructura fortificada que incluso muchas veces era más gruesa que los muros. ¿Por qué? Porque si esas puertas eran demasiado débiles, era el lugar precisamente donde los enemigos iban a entrar y atacar, ¿no? Golpeaban, destruían esa puerta, imagínense una venesta, por ejemplo, y entraban tranquilamente. Entonces ellos tenían que ver que esas puertas sean muy seguras. A la vez era en esas puertas, pero ya desde dentro de la ciudad, donde las autoridades de la ciudad se reunían y emitían juicio e incluso dictaban sentencia. Acompáñenme a Deuteronomio 25:7. Deuteronomio 25:7. Están acá instrucciones de parte de Dios y dice Deuteronomio 25:7, pero si el hombre no quiere tomar a su cuñada, entonces su cuñada irá a la puerta de la ciudad, a los ancianos y dirá: mi cuñado se niega a establecer un nombre para su hermano en Israel, no quiere cumplir para conmigo su deber de cuñado.
Y ustedes después pueden leer y ahí menciona lo que ellos tenían que hacer. Y ellos emitían juicio. Las puertas entonces eran un lugar muy clave para las ciudades. Las puertas del templo eran un lugar muy clave para el pueblo de Israel. Volvamos al Salmo. Podemos ver que la puerta jugaba un rol clave para la ciudad. Solamente por medio de cruzar por ella se hacía posible entrar en una ciudad fortificada. Y si hablamos del templo, solamente cruzando esas puertas era que podían entrar dentro del templo. Versículo 20. Hay una alternancia en el orador. El sacerdote está respondiendo y dice: esta es la puerta de Yahvé. Los justos entrarán por ella. El sacerdote a las puertas del templo, pero desde el atrio del templo, está haciendo su rol sacerdotal, apuntando a la importancia de esas puertas. En un sentido, aunque tal vez no de manera tan explícita, está apuntando a la salvación. Ahora, hay que entender que no solamente se está hablando del templo como una estructura física, más bien está apuntando a salvación. Muchos años antes, siglos antes del nacimiento del Mesías. Entonces, pensemos en esa ilustración, está la procesión, habla el rey y responde el sacerdote desde adentro y las puertas se abren. El rey está pasando por las puertas, la procesión lo está siguiendo y el rey vuelve a comentar, versículo 21. Te daré gracias porque me has respondido y has sido mi salvación. Una vez más, el tema principal del Salmo sale a flote de manera directa. Gratitud a Dios. ¿Qué es lo que está diciendo acá el rey? Te daré gracias. Te pediría que cierres los ojos, pero sé que para algunos de ustedes si cierra los ojos ya no los va a abrir hasta que termine el sermón, así que te pido que lo imagines. El rey está pasando por las puertas y su comitiva va por detrás. El pueblo va por detrás. Están pasando por las puertas, ese lugar tan ansiado. Es glorioso, ¿verdad? Al rey no le sale más que alabanza de su boca. El que se haya abierto la puerta ha hecho posible que las personas que estaban fuera puedan entrar al templo. Otra vez recuerda la analogía de la ciudad fortificada. O poniéndolo en el contexto de los israelitas, que la puerta se haya abierto ha hecho posible que el pueblo pueda entrar al atrio del templo. Ahora, habíamos dicho, ¿no? El templo era el centro religioso por excelencia para el pueblo de Israel. No era tal vez como en una visión tan occidental donde tú ves ahí una mezquita, tú ves una iglesia, tú ves un salón de eventos de una secta que es más grande y más imponente incluso que una iglesia. Lo que hacía la diferencia era el templo, porque ahí radicaba la presencia de Dios. Ese era su distintivo. Ahora, en el templo había 3 secciones y creo que esto ya se vio también con otros predicadores, donde se vio la descripción de lo que contenía el templo. Lo voy a recordar rápidamente. Tenía el templo 3 áreas. El atrio del templo, que vendría a ser el patio del templo, ¿sí? Que era hasta allí donde podían pasar el pueblo. Entonces, el lugar de mayor acceso, de mayor cercanía física, era el atrio del templo. Lo que separaba al israelita común y corriente de estar en la presencia de Dios era esa puerta. Cruzaban la puerta y estaban en el atrio del templo, que era el lugar más cercano donde ellos podían estar. Después de eso había una construcción, una edificación, y ahí estaba el lugar santo donde estaban los sacerdotes y ellos ofrecían sacrificios. Y finalmente el lugar más exclusivo, más sagrado, el lugar santísimo. Ahí no cualquier sacerdote podía entrar, solo el sumo sacerdote una vez al año para ofrecer expiación por los pecados del pueblo.
Explico todo eso para que podamos entender la dimensión, ¿no? Hay niños o tal vez incluso adultos que sueñan con, no sé, visitar un parque temático, el más famoso del mundo, ¿no? Y su sueño, o tal vez incluso algunos están ahorrando soñando con visitar ese parque temático. ¿Eso te entusiasma? ¿Eso te emociona? Yo creo que visitar este lugar, estar en el atrio del templo era aún mucho más importante para los del pueblo de Israel, para quienes entendían esto. Lo más cerca que el rey y el pueblo podían estar de Dios era en el atrio del templo. Imagina su alegría. Además, en el transcurso del año habían sufrido muchas cosas, como habíamos leído antes, incluso la vida del rey se había puesto en riesgo, pero Dios lo había preservado, lo había guardado y había permitido que esté en ese lugar para que dé gracias a Dios. Te daré gracias porque me has respondido, porque me has abierto las puertas y has sido mi salvación. En otras palabras, te daré gracias porque me has abierto las puertas. ¿Cómo no agradecerte? De lo contrario, seguiría afuera. La siguiente sección, el verso 22, tranquilamente podría ser dicha por el mismo rey que está entrando con sus acompañantes o por un coro, es decir, por sus seguidores, y todos a viva voz como un coro diciendo lo siguiente, verso 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Hermanos, si hay un versículo que yo siento que no le voy a hacer justicia en esta predicación, es este versículo. Porque pese a que esto es donde más me voy a detener, estoy seguro que me voy a quedar corto. Y Dios me dé la gracia de poder volver a exponer este sermón y que lo pueda hacer mejor exponiendo este versículo. ¿Qué decimos cuando un pasaje está varias veces repetido a lo largo de la palabra de Dios? De seguro, este versículo, este pasaje es muy importante, ¿verdad? Eso es lo que decimos, por eso se repite tantas veces. No ha sido por casualidad, no ha sido por coincidencia, no ha sido porque no tenían otra cosa que poner, porque Dios en su sabiduría ha decidido que eso esté varias veces en las Escrituras. Este es uno de esos pasajes. Recuerden que habíamos dicho que el Salmo 118 era el salmo que más había sido referenciado en el Nuevo Testamento. Y una de las partes que más ha sido referenciada, la parte que más ha sido referenciada es precisamente este versículo. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Si preguntaría con honestidad, ¿entiendes lo que este versículo significa? ¿Podrías levantar la mano? Varias veces he leído ese versículo a lo largo de mi vida cristiana, y aunque cada vez parecía que tenía más luz, cada vez me voy sorprendiendo de lo que esto significa. Porque si bien creo que comprendo mejor, creo que aún me falta muchísimo para darle el peso que requiere este pasaje. Este pasaje ha sido referenciado varias veces. He contado 7 referencias directas a este pasaje en el Nuevo Testamento. Está en 3 de los evangelios, solamente el evangelio de Juan no lo menciona. Está en el libro de los Hechos, está en Efesios, está en Primera de Pedro. Y además hay referencias más o menos directas, pero no hay que ver, no hay que forzar para ver en el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta los profetas mayores. Si mi conteo es correcto, estamos hablando de que hay referencias o incluso repeticiones textuales de este versículo unas 13 veces. ¿Por qué? ¿Por qué este pasaje es tan importante? ¿Por qué este pasaje se ha repetido 13 veces? ¿No había algo mejor que poner? Tenemos tantas preguntas sin respuesta. ¿Por qué no se ha puesto eso? ¿Por qué Dios en su sabiduría ha considerado que eso es tan importante y se ha repetido a lo largo de las Escrituras? Pero tal vez antes de pensar el por qué, pensemos o desglosemos e intentemos entender un poquito mejor este versículo. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo.
En el hebreo, al igual que en el español, son palabras diferentes para decir piedra o roca. Y eso lo menciono porque en algunas lenguas no hay palabras específicas para cada una de las acepciones, como en el español, por ejemplo, ¿no? Donde hay te quiero y hay te amo y hay un nivel diferente de intensidad. Pero este no es el caso con piedra o roca. Hay palabras diferentes y así se usan las escrituras. Lo interesante es que ambas palabras han sido usadas en diferentes circunstancias y aplicadas al Mesías. En este caso, en este versículo en particular, la palabra traducida como piedra, Edén, podía usarse para hacer referencia a una masa rocosa natural. No es decir, esas que encontramos allá en el parquecito, esas son piedras o piedritas, podemos decir. Aunque por el contexto se aplica más bien a una piedra ya trabajada, si quieres labrada, y que era utilizada en construcción. Y como habla en el mismo versículo de edificaciones, ¿sí? O de edificadores, se cree que el contexto no está hablando de una masa ahí sin forma, sino más bien de una piedra ya labrada y utilizada para construcción. La piedra labrada la utilizaban los edificadores para la construcción. Estas piedras podían tener una forma de prisma rectangular recto. Para quienes no les gusta la geometría, vamos a decir que eran como ladrillos, como bloques de ladrillo, ¿sí? Pero obviamente de piedra, con ángulos rectos, ¿sí? Pero de piedra. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Voy a leer la versión Reina Valera que varios de ustedes también tienen. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. La pregunta es, ¿pero qué es esta piedra principal del ángulo? ¿Qué es esta cabeza de ángulo? Mayoritariamente hay dos interpretaciones de lo que era la piedra principal del ángulo y voy a explicar ambas. La primera, que la piedra principal del ángulo era la piedra del vértice en la parte superior del arco. Entonces imagínense como estas columnas, pero que están formando un arco, ¿no? Y en la parte central, ahí está la piedra principal angular. ¿Sí? ¿Cuál era la función de esta piedra principal? Dar estabilidad, unir ese arco y dar estabilidad para que ese arco no se caiga. Sin la piedra el arco podría colapsar, porque si bien era puesta al final, esta piedra era esencial. ¿Sí? Entonces, esa es una de las interpretaciones. Estaba ahí el arco. Al medio del arco estaba la piedra, se la ponía al final, pero no por eso dejaba de ser importante. La otra interpretación, la piedra principal del ángulo era la piedra de fundamento en la esquina inferior de la construcción. Es decir, no era que se ponía al final, sino más bien se ponía al principio. Era la primera piedra colocada. Incluso algunos llegan a decir que siempre debería colocarse al suroeste del muro, ¿no? Y seguir un orden, ¿no? Para los que son metódicos, por ejemplo, entenderán esto del orden, ¿no? Poner en orden y entonces siempre empezabas al suroeste de tu muro. Su función era marcar la orientación del edificio, sosteniendo y alineando las otras piedras del muro. Por tanto, si la piedra angular estaba mal puesta o estaba mal diseñada, si no era la apropiada, toda la estructura iba a salir desalineada. Toda la estructura iba a salir desequilibrada. Y sí, como algunos están pensando, tal vez incluso se podía caer ese muro. Ambas interpretaciones parecen coherentes, ¿verdad? Ambas interpretaciones parecen útiles. La piedra angular en el arco, como la última piedra colocada, unía y daba fuerza al edificio, al arco en particular, para que éste no se caiga. La piedra angular como base, como fundamento, marcaba el comienzo y dirección del muro. Ninguna de las dos interpretaciones parece descabellada y ambas tienen sentido. Ambas serían claves para el muro que se estuviese levantando. Y como sabemos, el salmista al final
no está hablando de un muro como tal, sino que más bien el salmista está haciendo una metáfora para apuntar al Salvador, donde la piedra es la persona de Cristo, el Mesías prometido. Los edificadores son los líderes religiosos, los líderes judíos, y se le dice cabeza del ángulo por la posición de honra y de centralidad del Mesías. ¿Ese edificio cuál es? ¿El templo físico? El templo físico es una ilustración. Es la iglesia. Es el pueblo de Dios. Entonces, ya sea que abraces una o la segunda, personalmente yo abrazo la segunda interpretación como un fundamento de su pueblo. Ambas son claves. En ambas, esa piedra angular es clave. Efesios 2:19. Efesios 2:19. El apóstol Pablo está diciendo: así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Versículo 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En ambas interpretaciones, la figura de esa piedra angular es clave, es principal para esa edificación. Así no podemos pensar en una iglesia sin la figura de Cristo, sin la presencia de Cristo, sin la guía de Cristo, sin la dirección de Cristo. Pero este versículo es más que eso. Este versículo explica más de solamente lo importante que es para la iglesia. Vuelvo a leer el versículo 22 del Salmo 118. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Este versículo 22 no es un simple proverbio, es una profecía mesiánica que ha quedado su cumplimiento en Jesús. Todos los evangelios, con excepción del evangelio de Juan, explican o hacen referencia a este versículo. Pasamos a Lucas 20. Lucas 20. Versículo 15. Jesús está hablando, Jesús mismo está apuntando hacia sí mismo como el cumplimiento de esa profecía. Jesús estaba contando al pueblo la parábola de los labradores malvados. ¿Recuerdan esa parábola? Que arriendan un viñedo y se quieren luego apropiar de ese viñedo, ¿no? Un hombre les arrienda y ellos se quieren apropiar de ese viñedo. Entonces el hombre, el propietario del viñedo, manda a sus siervos, pero los malvados labradores los golpean, los echan. Entonces una y otra vez va mandando a sus siervos. Finalmente el hombre manda a su hijo creyendo que a él sí lo van a respetar. Pero allí los malvados labradores planean en cómo hacer maldad y dicen, si matamos al hijo del dueño probablemente nos vamos a quedar con el terreno. Y eso es lo que hacen. Lo matan. Versículo 15, Lucas 20. Y arrojándolo fuera de la viña, lo mataron. Por tanto, ¿qué les hará el dueño de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará la viña a otros. Y cuando ellos oyeron esto, dijeron, nunca suceda tal cosa. El pueblo era el que estaba escuchando esto. Ellos fueron los que dijeron, nunca suceda tal cosa. Pero él, mirándolos fijamente, dijo, entonces, ¿qué quiere decir esto que está escrito? La piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular, sea
convertido. Todo el que caiga sobre esa piedra será hecho pedazos, y aquel sobre quien ella caiga lo esparcirá como polvo. Este versículo, así como es de aliento para los creyentes, es una advertencia para aquellos que rechazan al Mesías. Está apuntando al juicio de Dios. Mientras que Cristo para los creyentes, miembros de la iglesia de Cristo, es salvación, para aquellos que lo rechazan es causa de juicio, y a la vez Jesús es el juez. Sabemos que los edificadores que desechaban a esa piedra vendrían a ser aquellos que rechazaban a Jesús como el Mesías, como el Cristo. Realmente este versículo es asombroso, porque acá se ve un doble rol de Jesús. Mientras para nosotros es la mayor de las bendiciones, es decir, has sentido alegría cuando te han promovido en el trabajo y de paso te han promovido con un mayor cargo y con mejores condiciones laborales, o cuando tu negocio ha dado fruto, has sentido alegría, pues esa alegría no se compara con la alegría de tener a Cristo como Salvador. ¿Has realizado tus sueños? Esa alegría no se compara con tener a Cristo como Salvador. Es la mayor de las bendiciones. ¿Has cargado con un problema de salud corporal por mucho tiempo, anhelando mejorar? Pues aun si Dios te ha concedido eso, esa alegría no se compara con tener a Cristo como Salvador. Tener a Cristo como nuestro Rey y Salvador es la mayor de las bendiciones posibles, aunque a veces te parezca que no es suficiente. Mientras que para otros, para aquellos edificadores que lo rechazaron, es el mayor de los juicios. O como dice Romanos 9:33, es una piedra de tropiezo. ¿Cómo es posible que para uno sea salvación? ¿Cómo es posible que esa piedra rechazada por muchos se haya convertido en piedra angular de otros, de la iglesia? Esa pregunta es respondida en el siguiente versículo del Salmo 118. Volvemos al Salmo, por favor. Salmo 118, 23. Obra de Yahvé es esto, admirable a nuestros ojos. La Nueva Versión Internacional dice, esto ha sido obra de Yahvé y nos deja maravillados. Si el hombre habría diseñado un plan de redención, con toda seguridad no lo habría diseñado así. No habría hecho nacer a un Salvador en una condición humilde, naciendo en un plato de donde comen los cerdos, en una familia humilde, que termine siendo llamado el hijo del carpintero, que no tenga donde recostar la cabeza, con un equipo de gente que no eran precisamente los más capacitados, los más reconocidos, que no todos eran de la escuela de Gamaliel, que no todos eran grandes fariseos. Hasta publicanos tenía. Pero Dios lo ha escogido así. Es su plan, no es un plan humano, es una obra de Yahvé y es admirable. Es extraordinaria, es un prodigio, es maravilloso. Y diga el adjetivo que sea, me voy a quedar corto. Este adjetivo de admirable a nuestros ojos, o como lo traduce la NBI, y nos deja maravillados, generalmente en la Biblia va acompañando el nombre de Yahvé Dios.
Porque ese nivel de maravilla no lo hace un ser humano. Ese poder no lo hace un ser humano. Ese plan no lo hace el ser humano. Continuamos, verso 24. Este es el día que Yahvé ha hecho, regocijémonos y alegrémonos en él. Ante semejante obra que Dios ha hecho, ahora que estamos en el templo de Dios, que Dios nos ha abierto la puerta, nuestra reacción no debería ser otra que regocijarnos y alegrarnos en Cristo. Y a veces nosotros acá confundimos solemnidad con apatía. A veces confundimos orden con apatía, con indiferencia. ¿Cuándo fue la última vez que has sentido regocijo, alegría de estar con la iglesia? ¿O es que el peso de ver a fulanito, a menganito, ha hecho que ya no sientas esa alegría, ese regocijo? Pues que se ha vuelto como una actividad más entre tantas actividades que tenemos. Reuniones familiares, reuniones laborales, compras, pago de deudas. Este es el día que Yahvé ha hecho, regocijémonos y alegrémonos en él. Imagínate cómo están exclamando esto en coro el pueblo de Dios. Versículo 25. En medio de ese regocijo, el coro dice: te rogamos, oh Yahvé, sálvanos ahora, te rogamos, oh Yahvé, prospéranos ahora. El coro, aún celebrando la victoria de su rey, hace un clamor, una súplica. Cuando está hablando de prospéranos ahora, cabe aclarar que no se está refiriendo exclusivamente en una dimensión material, ¿no? Sino más bien en un sentido integral, que sí incluye también lo material. Versículo 26. Bendito el que viene en el nombre de Yahvé, desde la casa de Yahvé os bendecimos. Este versículo parece que hay otro cambio de interlocutor y acá el sacerdote está diciendo: bendito el que viene en el nombre de Yahvé, desde la casa de Yahvé os bendecimos. Y aquí termina este cuarto punto. Pasemos al quinto punto. Motivos para dar gracias a Dios. Versículo 27. El coro continúa con la primera parte del versículo 27. Yahvé es Dios y nos ha dado luz. Habíamos explicado que en un salmo de 29 versículos, el nombre de Yahvé o alguna variación como Ja son dichas en total 28 veces. Casi en promedio, en cada versículo se menciona, es como si se mencionase el nombre de Dios. Yahvé es Dios y nos ha dado luz. Llama mi atención que cuando leemos en el Antiguo Testamento, frecuentemente el corazón del pueblo se volvía, ¿no? Y se creían especiales en sí mismos. El rey se creía especial en sí mismo por ser rey de Israel, cuando lo que hacía diferente era el gran Dios que tenía. Yahvé es Dios y nos ha dado luz. Y continuando con ese versículo, el sacerdote instruye: atad el sacrificio de la fiesta con cuerdas a los cuernos del altar, ¿no? Y esta era la labor sacerdotal que ellos precisamente hacían en el lugar santo. Porque recuerden que generalmente se cantaba en las fiestas solemnes que ellos tenían. Y en esas fiestas se ofrecían sacrificios. Verso 28, el rey exclama: tú eres mi Dios y gracias te doy, tú eres mi Dios,
yo te exalto. Fíjate, como siempre, la respuesta de la criatura ante las bondades y misericordias de Dios debe ser alabanza, adoración y gratitud. Muchas veces, afectados más de lo que creemos por esta cultura, por las filosofías de este tiempo, damos por sentadas las bendiciones de Dios. ¿Por qué es que en este tiempo a nosotros como bolivianos nos está costando tanto? ¿Dónde está nuestro gozo? ¿Dónde está nuestra confianza? ¿Es fácil? No, no es fácil. Pero parece que esa parte de dar por sentado las bendiciones de Dios, es decir, me merezco las bendiciones de Dios, parece que esa parte es todavía el remanente de pecado que hay en nosotros, que todavía lucha por ponernos a nosotros en el centro y a Dios en torno a nosotros. Pero si lo pensamos, esa es la forma de pensar del impío, del no creyente, aquel que busca solamente a Dios para que Dios le bendiga. Tú eres mi Dios y gracias te doy. Tú eres mi Dios, yo te exalto. Ahora, lo siento, pero acá en el versículo 28 no me imagino otra forma de expresar esto, si no es con júbilo, con emoción, conmovido en las emociones. Y ya para terminar el salmo, el sacerdote, o tal vez incluso el rey, instruye: dad gracias a Yahvé, porque Él es bueno. Y todo el pueblo responde. Y todo el pueblo responde. Por favor, ¿puedes leer el primer versículo del salmo? Dad gracias a Yahvé porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Eso es un ciclo. Es decir, has avanzado, has desarrollado una idea, has expuesto muchos puntos, pero al final has terminado volviendo a decir con lo que has empezado. ¿Quién era el rey de este salmo? ¿Quién es ese que está pasando por avanzando con esa procesión? Si tú lees, no está en el encabezado, no dice Salmo de Asaf, no dice Salmo de David. Se cree que era un rey de la casa de David, pero al final ese es un tipo de Jesús, el Mesías. Es decir, lo prefiguraba. El ministerio de Cristo en la tierra ha sido fácil. Muchos le han deseado la muerte, muchos querían matarlo desde mucho antes, solo que su tiempo aún no había llegado. Este salmo empieza como termina. En el medio, muchas confesiones del cuidado de Dios en medio de las dificultades por la causa de otros. Así es la vida, con dificultades. Pero nuestro esfuerzo y enfoque debe ser recordar y reconocer las bondades de Dios expresadas en su misericordia. Eso es lo que este salmo está expresando. Un salmo de 29 versículos donde 28 veces se repite el nombre de Dios. No hay forma más evidente y mejor de terminar el salmo que dar gracias a Dios, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. El Salmo 118 es una exhortación para el pueblo de Dios, para darle gracias por su continua y siempre presente misericordia. Misericordia que apunta en su clímax al Mesías, la piedra desechada por los edificadores, que ha venido a ser la piedra principal del ángulo, que ha sido a ser el fundamento de la iglesia,
que lo cohesiona, que lo une, que lo sostiene. No por nada es el salmo más citado en el Nuevo Testamento. Pasamos a Hechos capítulo 4. Después de la ascensión de Jesús a los cielos, después de Pentecostés, estaba el apóstol Pedro lleno del Espíritu Santo declarando a autoridades de Jerusalén. Hechos capítulo 4, verso 10. Sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre se halla aquí sano delante de vosotros, porque él había hecho un prodigio en el nombre de Dios. Sanidad. Versículo 11. Este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Y si de todo lo que he expuesto te has perdido parte, has cerrado los ojos y después de rato los has vuelto a abrir, te animo a que te quedes con este versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿Has confiado de manera personal en Cristo y su obra en favor tuyo? ¿Entiendes que no hay otra manera, no hay otra puerta, no hay otro camino para ser salvo de la ira de Dios? ¿O todavía tienes pensamientos para decir después? Primero vivo mi vida, primero disfruto de lo que este mundo me ofrece, después. La Biblia llama a eso necedad. Si podría pedirte de rodillas que te rindas a Cristo, lo haría. No hay otro camino. No hay salvación en otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos si no es en Cristo. No hay otra puerta, no hay otro camino. Mi oración es que hoy sea el día de la salvación para ti. Y para ti que ya confías en Él, ¿notas que estás creciendo en la confianza en Cristo? ¿Notas que las circunstancias, las situaciones particulares de tu vida están haciendo que tú crezcas en confianza en Cristo? ¿O sientes que las dificultades de la vida están ahogando tu crecimiento en fe? Para ti, creyente, ¿reconoces a Cristo como la piedra angular de tu fe y de tu vida? ¿Vives para Cristo? ¿Sueñas para Cristo? ¿Confiesas tu pecado para su gloria? ¿Abandonas el pecado por Cristo? ¿Tu vida cristiana se está edificando sobre Cristo o sobre tus propios méritos, sobre tus razonamientos? ¿O todavía creemos que nuestros planes son mejores que los planes de Dios? Muy probablemente, por muy lógico, por muy planeador que seas, los planes de Dios van a ser diferentes. Pero como dice el Salmo, Dios es bueno. En las condiciones que actualmente estamos pasando, ¿puedes descansar en la fidelidad y cuidado de Dios contigo? Muchas veces me cuesta, hermanos. Probablemente a ti también.
¿Tus oraciones son una lista interminable de peticiones o también hay gratitud a Dios en tus oraciones? Hay algunos programas por televisión o por las redes sociales, ¿no?, donde dice, pásame tu lista tu motivo de oración y vamos a orar, ¿no? Y son listas interminables de peticiones, y por esto, y por esto, y por el auto que quiero tener, y quiero tener un auto. Por la casa que quiero tener, por que termine los estudios, porque porque ta. ¿Cuán poco damos gracias? Hoy día me asombró realmente y me animó y me alegró escuchar en el tiempo de oración pastoral motivos de gratitud. Motivos de gratitud. Joven, niño, tú debes de luchar mucho porque das por sentado muchas cosas. Muchos de ustedes todavía siguen viviendo creyendo que el mundo gira en torno a ustedes. El ánimo y el desafío para ustedes es que pongan a Cristo en el centro, que vivan para Él. Para la iglesia, ¿creemos que la clave del crecimiento es lo que nosotros hacemos o es la obra de Cristo? Muchas veces pensamos que somos nosotros, que es el hermanito, que es tal persona, que es la hermanita. Es Cristo. Para terminar, tal vez algunos se están cansando, pero por favor te pido que prestes atención, ya estamos en la parte final. Un día, un grupo de constructores recibió el encargo de levantar un gran templo. El arquitecto principal había enviado a un conjunto de piedras para el fundamento, incluyendo uno de una forma muy rara, con ángulos difíciles y una especie de superficie rugosa. Los constructores la miraron y dijeron, esta piedra no encaja, es inútil, y la arrojaron con el desperdicio. Pasaron los días y nada de lo que construían era firme. Una y otra vez el edificio se derrumbaba en la esquina principal. Confundidos, llamaron al arquitecto y le contaron lo sucedido. El arquitecto sonrió y les dijo, la piedra que desecharon era la piedra angular. Solo con ella podía sostenerse todo lo demás. Volvieron al montón de escombros, hallaron la piedra polvorienta, la colocaron en su lugar y el edificio permaneció firme desde entonces. Así es Cristo. Él es la piedra angular, el fundamento irreemplazable para la iglesia. Pueden cambiar los programas, puede cambiar la agenda de los sábados, puede ser la enseñanza de los jueves mejor o algunas veces no tanto. Algunos hermanos pueden partir de la iglesia, incluso la iglesia puede cambiar de pastores, pero Cristo es el que sostiene todo lo demás. Y si soy sincero, a veces creo que como cristianos que somos, no ponemos la mirada en Él, no contemplamos como deberíamos a Cristo y su obra, no reflexionamos lo suficiente en eso y luego nos ahogamos ante las dificultades. Y como siervo también debo decir, no predicamos lo suficiente de Él. A veces podemos predicar valores, principios, carácter, que no son malos en sí mismos. Pero nuestro llamado ha sido predicar a Cristo. Nuestro llamado es vivir para Cristo. No confiamos lo suficiente en Él, pero debemos hacerlo. Y si queremos ser más agradecidos, si queremos estar más firmes, debemos mirar más a Cristo y dar gracias a Yahvé Dios por Él y su obra. En su misericordia eterna, Yahvé salva a su pueblo por medio de Cristo, la piedra angular rechazada y exaltada, por lo cual, como su pueblo, debemos responder con gratitud y alabanza.
Vamos a orar. Señor, así como el jalel egipcio trae a memoria lo que tú has hecho, como tú nos has salvado de la esclavitud del pecado, hoy queremos traer a memoria lo que tú has hecho, de manera corporativa, pero también de manera personal. Como tú nos has rescatado de la esclavitud del pecado, de esa manera egoísta de vivir, de esa manera poniéndonos a nosotros en el centro. Y eso ha sido obra tuya, no es obra nuestra. No es porque un día nuestro corazón ha cambiado porque nosotros así lo hemos querido. Tú has cambiado nuestros corazones. Y tú nos animas en tu poder a avanzar mirando a Cristo. Esa piedra que ha sido desechada y que es tan preciosa para nosotros. Que es el fundamento de nuestras vidas. Que es el fundamento de la iglesia. Señor, no queremos avanzar sin Cristo. Queremos avanzar con Cristo. Queremos crecer en esa comunión con Cristo. Señor, te rogamos por eso. Son tiempos difíciles como país y tal vez como también en lo personal, pero no hay otro camino, no hay otra puerta sino solamente Cristo. Y te rogamos, Señor, que nuestros corazones puedan dolerse, conmoverse si está en otro lugar. Rogamos porque tú hagas esa obra en nuestros corazones. Rogamos que nos lleves a una mayor dependencia de ti. Rogamos que nos ayudes a avanzar en fe. Cuando creemos que no hay solución, cuando creemos que no hay esperanza, que no hay manera, Señor, esos son nuestros pensamientos, no tus pensamientos. Eso es en nuestro poder, no en tu poder. Señor, rogamos que podamos crecer en fe. Rogamos que ante las dificultades que se puedan venir, podamos estar firmes en Cristo. Que podamos estar orando más, dándote gracias y confiando, Señor. Y cuando venga la duda, que podamos estar animándonos y orando unos por otros. Te damos gracias por Cristo. Señor, ayúdenos desde los predicadores acá en esta iglesia a ser más cristocéntricos. Desde lo personal, Señor, que eso se refleje en lo corporativo. Para mi hermano, mi hermana desanimada, también ruego, Señor, que tú puedas obrar con poder, que tu Espíritu Santo obre con poder. Para aquel que no te conoce, ruego que hoy sea el día de su salvación, ruego que lo que se ha predicado cobre sentido en su mente y que su voluntad sea rendirse a Cristo, reconocer a Cristo como Señor y Salvador, arrepentirse de sus pecados y confesar que Cristo reina en su vida. Señor, nuestros planes son tan diferentes a los tuyos, pero tus planes son mejores. No siempre lo creemos, no siempre lo aceptamos, pero Señor, ayúdanos a confiar en eso. Señor, no queremos avanzar en lo personal, ni siquiera en lo corporativo como iglesia local, Señor, sin Cristo. Queremos avanzar con Cristo, Señor. Te rogamos, te lo pedimos en el santo y glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén.